primera vez en este país me sentí como un delincuente. Me echaron de la IKEA y ya tengo miedo. En IKEA venden también cajas de culebras y no hay chicote. Hay muchas cositas. Pero este espejo es horrible. Esperaba los precios muy altos, que me encanta. Y pienso tenemos el ganador. Es una tienda muy popular en Polonia. Más grande que en Santo Domingo. Ya estoy perdida en esta tienda. Quería dar gracias a todos mis patrones en Patreon. Muchísimas gracias por tu apoyo. Entonces, si alguien también quiere apoyar mi trabajo, aquí les dejo enlace a mi Patreon. Entonces, seguimos con el video de IKEA. Hola amigos, encontré un poquito de sombra, pues puedo grabar el inicio de mi video. Hoy les llevo a IKEA en República Dominicana. Vamos a verificar cómo es esta tienda de muebles y decoración en República Dominicana. Voy a reaccionar porque esta es mi primera vez cuando voy a IKEA en República Dominicana. Al principio ustedes me pueden escribir si han ido a IKEA en República Dominicana, si les gusta o si no. El parqueo aquí es chiquitico afuera, pero veo que también se puede entrar a un garaje, pero no sé cuántos carros pueden entrar al garaje, pero me parece bastante grande. Ahí sí, aquí hay un parqueo más grande. Al entrar podemos ver primeras instalaciones, puedo decir. Hay cocina, casi 800 pesos dominicanos por una cafetera, tetera. Me gusta mucho ese tipo de cafeteras. Oh, este plato es de plástico. Wow. Ok, pero eso es solamente decoración. Abajo tenemos que entrar a la tienda. Y lo que me gusta mucho, lo que veo, llegué muy temprano. Es como 5 o 10 minutos después de abrir la tienda, por eso no hay mucha gente. Ya llegué a la tienda y mira, aquí hay bolsos que se puede llevar. No se necesita usar carrito, puedes usar bolsa. Ok, pues no sé de qué empezar, porque hay muchas cositas por aquí. Una plancha, pero en muchos pisos en Dominicana hay cositas así muy bien. Mira, blomenes de color negro, hay también de color blanco, 180 pesos dominicanos. Es algo que siempre me gustó mucho en IKEA, llevar guía de compras, catálogo para luego ver en casa qué se puede comprar o qué es ahora de moda. Es algo que siempre me falta en cocina. 230 pesos dominicanos por toallitas, pero no sé cuántas. 4. Bueno, 4 toallitas por 230 pesos dominicanos. Muy bien, porque pienso la tela es de buen material. Dios, eso es algo que siempre me gusta mucho. Estoy en la cocina. Ustedes saben que a mí me encanta comer, pues cocinar también. Pero vasos así o tazas así me gusta mucho, son muy lindas. Esta cuesta 120, pues no es cara, pero mira, esta cocina es muy linda. No estoy segura cuánto cuesta cocina así, pero pienso eso depende cuántos módulos ustedes quieren comprar. Por ejemplo, encimera cuesta 8.250 pesos dominicanos. Es muy linda. Oh, ¿qué es eso? Interesante. Ay, posavasos por 79 pesos dominicanos. No sabía que eso existe en IKEA. Es termómetro. 600 pesos dominicanos. Ok. Lo que pasa, ya tengo miedo de pasar aquí casi el día entero porque yo solamente entré y ya estoy perdida en esta tienda, de verdad.
Yo conozco esos cojines. Yo tenía unos en Polonia. Aquí cuestan 220. Mira qué linda decoración. Casi 1000 pesos. Me gusta mucho cactus. Pienso eso es el otro catálogo. Entonces tengo que llevarlo. En realidad ya hace mucho tiempo no he ido a IKEA, pues quizá ellos cambiaron eso. En Polonia solía llevar siempre un catálogo muy grande, muy gordo puedo decir, pero aquí veo que todo está dividido en las secciones. Por ejemplo, esos son accesorios y decoración. Pues entré ahora a la casa estilo IKEA, toda hecha con muebles de IKEA. Pienso esta casa tiene como 55 metros cuadrados, pero pienso 55 metros cuadrados, eso no es muy común en República Dominicana. En Europa sí, en Polonia sí. Ok, pues vamos a verificar qué tenemos en esta casa, pero ya veo que me gusta. Hay un salón muy lindo, cocina con una nevera bastante grande, un escritorio con computadora, lavandería, habitación pienso para los niños, pero este espejo es horrible, de verdad. Ah, ok, sí, porque cuesta solamente 300 pesos y la calidad, quizá aquí, no, está mala. No me gusta mi cara en este espejo. Ok, por aquí baño. Pero mira qué lindo. Ah, mira, cocodrilo. Y habitación principal. Mira, aquí hay catálogo con colchones. Por eso me encanta IKEA, porque se puede sentar, se puede probar y verificar si eso es la sofá que quieres tener o no. Lo que es muy interesante, veo que hay libros y los libros están escritos en sueco, pienso. ¿Sí? Interesante. Juego de manga pastelera, ok. 450 pesos dominicanos. ¿Y eso? ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Quizá encontré cosa que quiero comprar. Eso, no sé cómo se llama eso. Eso es como una batidora pequeña, pienso. Cubiertos cuestan 895 pesos dominicanos. Me gusta mucho este ornamento, es muy lindo. Y a decir verdad, esta cocina me gusta mucho, es muy linda. Me encanta la combinación de color gris con dorado. ¿Cuánto cuesta el cepillo? 300 pesos dominicanos por un cepillo, y pienso es un cepillo bueno para ollas muy sucias. Esta lámpara es muy interesante. 800 pesos dominicanos por esta lámpara. Algo muy interesante, el señor entró con el perrito al IKEA y ellos veo que no tienen problema. Muy bien, eso es muy interesante. No esperaba que los precios en IKEA son tan buenos. Sí, yo esperaba los precios muy altos. Por cositas muy pequeñas los precios son bien económicos. Mira, tetera. Esta es pienso más pequeña, 600 pesos dominicanos. Sí. Y las tazas para acompañar. Solamente 100 pesos. Esos señales ayudan mucho. Oh, sopas. 10 años de garantía. Interesante. Pero el precio es casi 63,000 pesos. Demasiado dura para mí. ¡Qué lindo! Mira. Ay, y esta. Otro espacio. Pues es muy grande y cuesta 39 pesos, 39,000 pesos dominicanos. Sí. Ah, ok. Eso es para sillas, por ejemplo.
40 pesitos. Armario con puertas. Oh, me gusta mucho el hecho que se puede probar todo. Y este espejo veo que es mucho mejor. Ok, porque cuesta 2,5. Mira. Y aquí hay un catálogo con libreros. Muchas sillas diferentes, puedo decirlo. ¿Qué es eso? Mira, eso es extraño. Eso se quita. ¡Qué raro! Ok, entonces esta silla cuesta 14,000, solamente una. Extraño. Ah, ¿qué es eso? Mira, jarabe. Sí, jarabe de ¿cómo se llama? Jarabe de arándanos. Y hay también sidra. Pienso sidra sin alcohol, sí. Pero pienso la comida podemos comprar cerca de las cajas, sí. Vamos a verificar ahora mesas, cocinas y comedores. Espátula. 300 pesos dominicanos. Okay. Aquí también hay cubiertos más sencillos. Eso es también algo que me falta en cocina. 300 pesos dominicanos. Y eso es muy útil. Ok, alguien cocina un guineo. Encontré el precio, pienso, total de la cocina entera. Es cocina, pienso, más fácil, pero mira, por aquí hay de todo. Hay una mesa, armarios, todo. Pienso por aquí hay precio. 60,000 pesos en total. Sí, solamente falta nevera y estufa. Tengo que verificar el tiempo. No sé si eso está bien. No, no funciona. Dios mío, ya pasé 1 hora aquí. Dios, mira. Galletitas de Ikea. 150. Estas tazas son lindísimas y muy grandes. Pienso como 300 mililitros. 250. Horno con estufa cuesta 80,000 pesos. Y por aquí hay muchas cosas que se puede usar para organizar, por ejemplo, cubiertos y otras cosas pequeñas en cocina. Y llegamos a las camas. Muy bien. Vamos a elegir una para verificar el precio. Quizá esta, porque no hay nadie por aquí. ¡Ay, Dios! Eso es cama para mí. Es muy suave. El colchón es muy suave. Me encanta. ¿Pero cuánto cuesta? 54,000 pesos dominicanos. Eso es solamente funda para cojín por 200 pesos dominicanos. Aquí hay camas más grandes. Ok, vamos a entrar por aquí porque me gusta mucho el color de esta habitación. 700 pesos dominicanos. Me gusta mucho porque veo es bien detallado. Todavía no hubo baño. Y los accesorios. ¡Oh, Dios! Mira qué lindo. Dinosaurios. No veo el precio, pero es tan lindísimo. Pienso esta IKEA es parecida, casi todo es lo mismo que en Europa, en Polonia. Ok, llegamos a espacios de trabajo. Vamos a verificar. Escritorio, sí. Este escritorio 13,000 pesos. Eso me parece más a como oficina, no a la casa. Llevo delante de mí juguetes para los niños, algo que siempre me gusta mucho ver. ¡Ay, Dios! ¡Dinosaurios! Mira qué lindo. Tiburón. Hay también tiburones. Tiburones cuestan también 700 pesos dominicanos. ¡Qué lindísimo! ¡Ay, Dios! Yo quiero uno. 1,650. Pero es tan lindo. Este perrito es muy suave.
como perrito verdadero. Eso es algo excelente para los niños. Mis sobrinos tienen algo así en la casa y eso es excelente para jugar. Eso se usa para hacer unos diseños, luego hay que, pienso, plancharlo, pero salen cosas increíbles, de verdad, y eso cuesta 545 pesos dominicanos. Mira, se usa formas así, pues puedes hacer todo. Si cuando yo llegaré a la casa les voy a mostrar qué hizo mi sobrino para mí. Hay tizas, todo para los niños. Tizas 179. Mira que encontré algo muy lindo. Oso panda. Me gusta mucho. ¿Cuánto? 349. Pero pienso por una peluche, pero es muy linda. Gancho, ok. 69 pesos dominicanos. Estoy después de comer desayuno en el hotel, pero voy a verificar qué está disponible en la cafetería. Croissant 65 pesos dominicanos, como muffins, pero no veo el precio. Tartas. Entonces voy a comprar una tarta Dime y café cappuccino 85 pesos dominicanos. Pues el precio muy bueno, de verdad. 350 pesos dominicanos por un pollo asado con arroz. Vamos a verificar la comida. Entonces compré una tarta Dime para probar cómo está en la República Dominicana. Ok, ya veo que el tránsito es mucho más alto. Esta vista es lindísima. Espero esta música no es demasiado alta. Tengo que hablar un poquito y yo tengo que hablar un poquito más alto porque YouTube va a bloquear esta música. Es muy dulce. Si llegas aquí con tu pareja, con tu amiga, tu amigo y no quieres pedir café, mejor es compartir. Con café pienso es mucho mejor. Aquí es otra parte de IKEA. Ok, yo pensé que ya es todo, pero no. Entré a la zona de ollas. Mira, sartenes. 600. Mira, este wok cuesta casi 2.000 pesos, pero es muy grande. Sí, eso es como un sartén grill. Pienso 1.500. Sí. Travel Uber Sky. Dame un segundito. Búscala y la sigue. Gracias. Llegué al lugar muy lindo. Mira. Platos pequeñitos, muy lindos. Pero no veo. ¡Ay! Hay que comprar 4. ¿Sí? 4. Y los 4 cuestan 450. También ahora conocí mi seguidor de Santo Domingo, Melvin. Pues si estás viendo este video, saludos. Muy lindos. Y sí, pienso la mayoría de las cosas se puede comprar como en pack de 4. Yo pienso es mi zona favorita de IKEA. Ese diseño me parece un poquito a Polonia. Sí, estas flores. 1.700. Cojín entero. En la cámara veo que tiene color diferente, más como grisel, pero eso es como... Saludos. Buenas, ¿cómo está? ¿Todo bien? No está permitido grabar dentro del establecimiento. Está prohibido, sí, porque yo hablé ahora con el señor de allí, también de IKEA, y me dijo que yo puedo grabar, pero usted me dice que no. Pero... En realidad eso es una situación muy extraña, porque... Sí, yo veo muchos videos de IKEA, de lugares así, nadie tiene problema con grabar. Y el señor ahora, eso fue tan extraño ahora que ahora yo tengo miedo.
Primera vez en este país me sentí como un delincuente. Sí, de verdad, este señor fue, quizá tiene mal día, pero él estuvo muy nervioso. Ahora yo también estoy muy nerviosa y ya tengo miedo. No sé qué puedo decir porque hace un ratito 2 personas me dijeron que yo puedo grabar, otras no, no sé. Canastas 871, pero esta canasta me gusta más porque tiene tapa. 700. Una cajita de metal 500. Eso es algo excelente para, por ejemplo, oficina. 80 pesitos. Vamos a verificar rápido lámparas. Esta es muy linda. 2.000 pesitos, pero qué lindísimo. Me echaron de la IKEA. Quizá yo tengo aparición de un delincuente. ¿Quién sabe? Es extraño porque en el YouTube hay un montón de videos donde la gente reacciona a las tiendas, a la IKEA también, y aquí tienen problema. Me interesa si afuera yo puedo grabar IKEA o eso también es prohibido, porque ahora no tengo ni idea. De lo que puedo decir sobre IKEA, los precios son de verdad muy económicos en esta tienda y hay muchas cosas. Y ahora yo sé por qué en la mayoría de los Airbnbs hay muchos muebles, accesorios, decoraciones de IKEA, porque salen muy económico, son lindos. Quizá la calidad no es la mejor calidad porque aquí el clima es muy húmedo, pues todo se puede destruir más rápido. Déjame saber si has ido a IKEA en Santo Domingo. Sí. Sus Mario. Continuamos la serie de IKEA. Entonces hoy estoy en Punta Cana, en Bávaro. Vamos a ver cómo está por aquí la IKEA. ¿Qué diferencias entre Punta Cana y Santo Domingo? De lo que veo ahora todo es muy parecido a la tienda de Santo Domingo y hay también exposiciones ya listas. Y hay imán de República Dominicana. Siempre me gustan mucho cubiertos, especialmente cubiertos así, de color dorado. Me gusta mucho esta mesa. Casi 8.000 de 10.000, pues 2.000 más barato. Entramos a la oficina o exposición de muebles de trabajo. Sí. Este escritorio es bastante interesante. Y el precio, casi 9.000. En realidad no sabía que IKEA ofrece también lugares para gamers. Silla giratoria cuesta 4.700. Silla con ruedas, y eso pienso es de Ecopiel. Cuesta 12.500. Es interesante esta cajonera, pero pienso no es muy amplio. Pero esta cajonera tiene ruedas, entonces es más fácil para mover. Pienso, esas cosas así son las mejores, cosas que siempre me gustan más. Entonces, caja con tapa, 250. Entonces, mi parte favorita, cocina. Tazas de medir por casi 600 pesos dominicanos. Eso es escurridor de ensalada. Eso pienso es inútil en mi opinión. 4.500. ¡Wow! ¡Sancocho! Esta olla grande cuesta 2.700, pero lo que es muy gracioso es que yo compré en una tienda china una olla grande y eso costó también como 2.000 y pienso fue de peor calidad. Mira qué lindo posavasos. Excelente. Se puede usar también como espejo.
precio completo por esta cocina es 500,000, más de 500,000 pesos dominicanos. Algo que yo tenía en mi casa en Polonia. Entonces, bote con tapa. Y aquí cuesta 3,5 pesos dominicanos. Esta cocina cuesta 45,000 pesos dominicanos. Con armarios, fregadero y sin estufa, por ejemplo, y sin nevera. Entonces, lo que pasa con IKEA en Punta Cana, la mayoría de la exposición, si algo quieres comprar, tienes que pedirlo y tienes que esperar unos 2 días para recibirlo. Pero si quieres pedir, por ejemplo, muebles a tu casa, tienes que esperar como 7-10 días. Pero cosas pequeñas puedes comprar aquí. Pues pienso ellos mejoraron esta cosita porque hace 4 años pienso aquí solamente fue exposición y tenías que pedir. Entonces esta habitación cuesta 55,000 pesos dominicanos. ¡Wow! Esta habitación me gusta mucho más porque mira, aquí hay baño, pero este baño es abierto. Pienso que por aquí se puede hacer puertas, pero me gusta el concepto de tener baño abierto al armario, por ejemplo. Pienso eso es el sueño de cada mujer, tener armanazo del ropero. Cuna con cajón, 25,000. Y colchón no está incluido, entonces colchón 15,000. Pero eso es algo que me encanta. Hay balcón, exposición de balcón y está con ventanas, pues eso se puede sentir como en el balcón. Pienso esta tarima es algo muy popular en Airbnbs en Dominicana. Casi 4,009 unidades. Aquí novedades. Cojines, pero en realidad no sé qué pienso. La madera me gusta. Una cajita así, 6,000, pero es algo muy bueno para guardar cosas. Mira qué rara cosa, eso es servilletero, pero no sé cómo eso funciona. Aquí hay modo de uso o cómo usarlo, pero no sé. 59 pesos, 28,400. Una barbacoa, eso es algo que me gustaría tener en mi casa. Quizá en futuro. Pero lo mejor que encontré ahora es el baño. Salvación. También puedes dejar aquí tu bolsa. Muy bien. Entonces, de baño a otro baño. Pero por aquí no podemos usar este baño. ¿Qué precio tiene este baño? Es bastante bonito, pero no veo el precio. Eso es solamente con armario bajo, lavamanos y 2 cajones. Esta estantería, 4,000. Mira, encontré zapatero 3,600 y eso en realidad pienso es de baja calidad porque es de plástico y eso es el plástico más barato. Mira qué lindas sábanas, esas con tortugas, allá con dinosaurio. Excelente. Aquí hay más, mira. Dinosaurios, ok, dinosaurio, tortuga, eso es ballena, pingüinos. Ya quiero algo así, pero pienso eso es pequeño. Eso es algo también que me gusta mucho. Bolsa de almacenaje. Armazón, 13,000 pesos. Excelente para 2 niños. Y pienso tenemos el ganador de hoy, ganador de la habitación mejor, sin duda alguna. ¿Qué es eso? ¿Peluche? ¿Con ovni? Excelente. Pienso, es habitación que yo siempre quería tener. Y mira a la sabana, es lindísima. Oh, ¡qué lindo! Esta tienda de cartón es excelente. Peluche astronauta, 800 pesos dominicanos. Pero, ¡qué lindo! Encontré pasteles. Ya tengo hambre. Solamente casi 600. Mira, sabanas con ardillas, conejos, lechuzas. Ok, pienso, entramos a la zona donde hay cosas que puedes comprar. Sartén. Siempre me faltan sartenes en las casas de Airbnb. Y este sartén cuesta 995 pesos dominicanos.
Mandolina 4,5. Siempre me da mucho risa este nombre. Pero eso es algo excelente. Rallador con contenedor, pero tiene diferentes ralladores. 400 pesos dominicanos. Cubiertos de viaje con estuche. Cuestan 300. Pienso tengo que comprar algo así para camping. Mira, hay básculas también. 700 pesos dominicanos. Y pienso es algo que siempre me falta en la cocina. En este video les voy a decir sobre cosas que tenía, pienso, en mi apartamento en Polonia. Entonces tenía platos así, negros. ¿Y cuánto cuestan aquí? 995 pesos dominicanos. Pero veo que hay muchos platos hondos, por ejemplo, de diferentes colores. Este bol me gusta mucho, es muy lindo. Y zona de alfombras. Y ahora yo tengo una pregunta, si alfombras son comunes en casas dominicanas, porque me parece que no. Pero ustedes tienen que escribirme en los comentarios. Hay alfombra que parece a piel de vaca, cuero de vaca, mira. Con este precio, por supuesto, eso es sintético. Sabana, y es muy linda sabana. 1300. Ok, entonces una tapa cuesta 100 pesos y caja cuesta 400. Entonces entera 500 pesos dominicanos. En Ikea venden también cajas de culebras, mira. Caja y dentro hay otra caja. ¡Qué raro! ¿Cuánto cuesta? Casi 800 pesos dominicanos. Una caja o 3 cajas. Eso es soporte para celular. Extraño, pero pienso eso es algo que se puede usar para ver videos, por ejemplo, en la cama. Encontré bolsa para zapatos, 29 pesos dominicanos, pero me gusta mucho. Se puede guardar zapatos así y no hay chicote. Cinta de medir, 100 pesos dominicanos. Parece muy barato. Yo pienso compré una cinta de medir en una ferretería por 700 pesos dominicanos. Barbaridad. Y otra cosa que siempre me gusta en tiendas de muebles, lámparas. Bombillas en diferentes colores. Ay, me encanta. Pienso las gulas también son de diferentes colores. Hay también relojes de arena. Planta artificial es algo que odio, de verdad. Prefiero flores naturales, son más lindos. Mira qué despertador pequeño. 120 pesos dominicanos. De lo que yo recuerdo de la tienda de Ikea en Polonia es que en Ikea hubo un montón de las cosas para jardín y también flores vivos o naturales. Entonces por aquí no vi nada, solamente flores y plantas artificiales. Y pienso llegamos al final de la tienda porque aquí hay caja. Y este espejo es muy lindo, de verdad, es muy grande y cuesta 8.000. Mira, hay también marmeladas diferentes de naranja, de mora y de frambuesa. Y pienso el precio es bastante bueno, especialmente que son los productos que en teoría son productos de Suecia. Sí. Entonces 345. A veces en Nacional los precios de marmeladas dominicanas son mucho más altos. Pero pienso aquí hay mucho de azúcar añadido, entonces no me gusta. Y llevo también bolsas de Ikea, porque no tengo, pero me falta siempre, 59 pesos una. Entonces en Santo Domingo el restaurante es muy grande. Aquí hay solamente como sándwiches, wraps, también ensaladas y lo más importante, dulces. Entonces no sería yo sin comer tarta. Buenas de nuevo. ¿Algo más? Damos. Solamente eso. Acá tiene. Ok, perfecto. Serían 100. ¿Me puede decir de dónde tienen, por ejemplo, dulces pasteles? ¿Lo preparan aquí o eso llega de, por ejemplo? Llega, ok. Y solamente venden. Ok, muchísimas gracias. Entonces esta vez compré potpourri.
Huele muy bonito. Pienso eso es vainilla y algo. Y también compré 3 bolsas porque siempre me falta bolsas. Y lo más importante, compré una tarta Daim. También hay desayunos en IKEA. ¿Y los precios? 250, 300. Lo que quería también mostrarles, mira, este recibo es muy grande, muy ancho. Y después de hacer las compras, después de desayunar o comer algo, puedes hacer fika. Eso en sueco significa tómate un descanso. Entonces, fika. Para decir unas palabras de resumen, lo que me gustó mucho aquí, nadie preguntaba por qué yo grabo y nadie me vigilaba, nadie me perseguía, nada. Entonces, tienda de IKEA en Punta Cana, eso es algo como, en mi opinión, ventaja. Entonces, sí, muy bien. Continuamos la serie de IKEA. Estoy en Polonia. Sí, ese fue mi plan. Quería mostrarles IKEA de República Dominicana, de Santo Domingo, de Punta Cana y esas 2 tiendas comparar con tienda de IKEA de Polonia. Entonces, hoy estamos en Katowice. Todavía estoy sentada en el carro porque está lloviendo, como ustedes pueden ver. Y también ustedes tienen que disculparme por mi voz porque tengo resfrío. El vuelo a Polonia me mató. Está lloviendo y allá ustedes pueden ver la entrada a IKEA. Entonces vamos. Lo que pasa, no quiero mostrarles IKEA muy con muchos detalles porque pienso eso no hay muchas diferencias, pero de lo que yo recuerdo, IKEA en Katowice es muy grande. Entonces, sí, vamos a ver. Un sillón así, 1000 zloty. Por supuesto, ustedes ven cuántas personas hay por aquí. Lo que pasa, IKEA es una tienda muy popular en Polonia. Hoy también es el fin de semana, entonces todos tienen día libre, entonces pueden llegar aquí y ver. Un jarrón así, 25 zloty. Escritorio así, blanco, 400 zloty. Pero de lo que veo, yo no puedo encontrar precios de, por ejemplo, habitación ya hecha, por ejemplo. En Dominicana hubo, por ejemplo, muchos lugares como habitaciones, cocinas con el precio total por casi todo. Aquí no veo nada. Este sillón cuesta 1200 zloty. Espejo, 350 zloty. Ok, pienso, esta habitación tiene precio total 2300 zloty. Veo que también hay precios de entrega y servicio de preparar los muebles para usarlo. Entrega cuesta a partir de 200, hacer los muebles a partir de 385 zloty. Eso es muy interesante. Eso es como un armario. Sí, pero me gusta mucho. Tengo que ver el precio. Ya estamos en cocina y aquí veo la cocina, pienso la cocina entera, casi 7800 zloty. Eso me gusta mucho. Es muy lindo y puedes tener
todas las ollas, sartenes cerca de estufa. Este lugar me encanta. La cocina conectada con el comedor y los platos aquí son muy lindos. Cajas, cajitas, algo así, 30 zloty. $20 zloty. Este tiburón es muy popular en Polonia. Cuesta 80 zloty. Sí, es muy grande. Pienso a esta sección mejor no entrar con los niños. Eso es como tienda de acampar en la casa, 200 zloty. Pero pienso eso es algo excelente para los niños. En el restaurante de IKEA hay un montón de la gente. No entro allá porque hay demasiada gente. Pero vi que, por ejemplo, sopas cuestan a partir de 5 zloty. Sopa de tomates. Vi también que si compras un desayuno, un cafecito o té cuesta solamente 1 zloty. Ahora entro a la segunda parte de IKEA en Katowice. Por aquí se puede comprar unas cosas pequeñitas, cosas de decoración, por ejemplo. Eso es para jabón, pienso. 30 zloty. Vamos a verificar sartenes y ollas. Estas ollas me interesan mucho. Parecen muy sólidos. ¿Sí? Es muy pesado. Guante para cocinar. 10 zloty. Ya encontré sartenes. Excelente. Vamos a verificar el precio. Sartén para hacer pancakes. Solamente 30 zloty. Me parece barato. 130. Y eso es muy pesado. Eso pesa como 1 kilogramo o quizá menos, pero mucho. Platos hondos muy lindos, por ejemplo, algo así, es muy lindo. Oh, también me gusta esta taza. Ok, entonces el precio. La taza cuesta, sí, 15 zloty. Plato hondo, 4 platos hondos cuestan 60 zloty. Hay muchas telas, colchones, de todo. Veo que aquí hay sábanas para invierno. Esta almohada cuesta 40 zloty. Me parece que en esta IKEA hay más cosas. Vamos a ver si por aquí también hay disponible piel de vaca o cuero de vaca. Encontré, mira, pero eso no es de vaca. No sé qué es eso, eso parece oveja o quizá perro. Eso es más como oveja, o no sé, o perro. 80. Y alfombras más grandes veo que cuestan, por ejemplo, a partir de 200 zloty. Ah, no, también hay de por 100. Sí, a partir de 100 zloty. Y entramos al baño. Aquí encontré un baño muy lindo. Baño así podía tener en la República Dominicana. Quizá en futuro. Ustedes tienen que escribirme qué piensan sobre IKEA de Polonia. Me interesa mucho. Toallas. Eso me gusta mucho. Eso es como toalla para los niños. 50 zloty. Me parece esta IKEA muy grande. Más grande que en Santo Domingo. Encontré esta lámpara interesante. Cuesta 100 zloty. Y eso pienso vi en Punta Cana. También 100 zloty. Estas cadenas de lámparas son muy lindas.
No me acuerdo cuánto costó el reloj de arena en Punta Cana, pero pienso ya estoy cerca de la salida y lo que quería mostrar, en la República Dominicana hay solamente plantas falsas. Aquí hay también naturales, mira. Eso es falso y eso cuesta 18. Y ahora vamos a ver plantas naturales. Mira, eso es como limón, 60 zloty. Ustedes tienen más grandes en la naturaleza. Y algo parecido a palmera, no sé cómo se llama esta palmera. Y aquí pienso esos ficus. Eso por supuesto es ficus y pienso cuesta 170 zloty. Pero mira, eso es muy interesante. No tengo ni idea qué es eso, pero me gusta mucho. Tiene hojas como mango, pero eso por supuesto no es mango. Y como mencioné antes, ya estamos cerca de la salida de las cajas. Si alguien quiere comprar armarios, puede llegar aquí y elegir. Por aquí también hay cafetería. Es muy grande. Rico. Hej, miło Cię widzieć. Aquí hay cajas normales y también hay cajas donde tienes que hacer todo por tu cuenta propia. Por aquí hay también máquinas con helados. Interesante. Aquí pienso se puede pedir algo o hacer reclamación. Y ya casi no llueve. Eso fue IKEA en Polonia. Me parece muy parecida. Pues no es nada nuevo, nada raro, nada extraño. Pero lo que pienso, hay más cosas, sí. Es más grande, hay más cosas. Puedes comprar por aquí también muebles, no tienes que pedir. También puedes pedir la entrega a tu casa y sí, ya no llueve tanto, entonces les puedo mostrar el parqueo. Disculpa mi voz, ya está demasiado para mí. Como siempre, déjame saber lo que piensas sobre la tienda de IKEA, si te gusta esta tienda, si haces las compras en esta tienda. Recuerden tocar like, subscribe, comparte con tus amigos y hasta el próximo video, amigos. Chao.